Osana Visión presenta la verdad. Estudios han demostrado que los padres tienen el papel primordial en la adquisición de la identidad de los hijos, pues desde la más tierna infancia son las figuras que ayudan a configurar el mundo interno de los hijos, determinando gran parte de los modelos de vida y transmitiendo los ideales de cultura y valores en la cual han de desenvolverse, siendo este modelo donde se construye la identidad. El número de padres fuera del entorno familiar incrementa, creando un vacío y un desequilibrio en la formación del joven. Cuando el padre está ausente, omiso o simplemente no cumplen con sus responsabilidades sociofamiliares, se va deteriorando la autoestima y afectando la identidad de los hijos. Si el padre no juega el rol que le corresponde, se crean vacíos y situaciones en los hijos, los cuales pueden derivar en distanciamiento hacia sus progenitores, rebeldía, rechazo de su autoridad e incluso problemas con la atracción a personas del mismo sexo. Junto a nuestro invitado abordaremos al padre y su influencia en la identidad del hijo. Saludos Panamá, su amigo de siempre Roderick Burgos en este tu programa La Verdad, hoy con una entrega especial como siempre lo hemos preparado para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema y es el padre y la identidad del hijo. Para ello hemos invitado un amigo y un combatiente, un compañero de lucha. Nos acompaña desde la hermana República de España y es Juan Varela. Juan Varela, me voy a permitir resumir su hoja de vida en que es un fundador y director nacional del Instituto de Formación Familiar INFA. Es escritor de libros y conferencista sobre temas de familia. Bienvenido, Juan, al programa La Verdad, un programa que preparamos cada entrega, cada martes, para hablar de la familia, para mandar un mensaje claro sobre todo lo que es ideología de género y todos estos temas que están día a día en nuestro quehacer como familia. Bienvenido. Un verdadero placer, Roderick, querido. Aquí estamos en esa batalla común de la defensa de la familia, ¿verdad? Así es. Vamos a entrar en materia, Juan. Quiero que brevemente, porque tienes un testimonio muy hermoso, para los que no te conocen, hablemos un poquito de Juan Varela. ¿Quién es Juan Varela? ¿Cómo terminó escribiendo estos libros? ¿Cómo terminó defendiendo la lucha? Hablemos un poco de Juan. Pues sí, interesante, porque si hace unos cuantos años, de jovencito, a mí me hubieran dicho que un día yo iba a estar trabajando temas de familia y todo esto, vamos, no me lo hubiera creído, ¿no? Yo vengo del mundo de la droga. Antes de tener al Señor antes de haber aceptado al Señor en mi vida, yo viví muchos años en el mundo de la droga. Jamás pensé que podría llegar a tener una familia estable por toda la situación complicada que viene de ese tipo de vivencias, pero a los 26 años el Señor llama a la puerta de mi vida y ahí cambian las cosas, ¿no? De forma que nos preparamos en el seminario, siempre con la idea de servir en la obra de Dios. Y desde hace 25 años, junto con María del Mar, mi esposa, estamos en este ministerio. Empezó siendo un pastorado. Como yo entiendo debe de ser cualquier ministerio que acaba en otro asunto, debe de tener una buena base de pastorado, ¿no? Comenzamos pastoreando por 6 años una congregación y fue en un retiro de matrimonios donde de alguna manera el Señor nos pescó para el ministerio a la familia y ahí entendíamos que había que prepararse un poquito más. De forma que, añadida ya a la formación que teníamos en teología, empezamos a formarnos concretamente en terapia familiar sistémica y en todo lo que tiene que ver con psicología del matrimonio y de la familia. El Señor empezó a abrirnos puertas de tal manera que desde hace 13 años fundamos ya el INFA, ¿no? El Instituto de Formación Familiar, que nace, Roderick, con una vocación de servicio al cuerpo de Cristo en general, ¿no? Siempre con la idea de capacitar y de formar al liderazgo, para que tengan las herramientas adecuadas y sepan además usarlas de forma coherente frente a todos los retos de esta sociedad tan complicada que nos toca vivir, ¿no? Creo que a ti te lo mencioné en su momento, ¿no? La famosa frase que hace años nos animó a fundar la institución
Es esa frase que dice: no podemos defender la fe con piedras y palos frente a la artillería erudita del enemigo solo por sabernos en el bando correcto, ¿no? Si tenemos que defender la fe, tenemos que dar la talla en el campo académico y en el espiritual. Y la frase termina: porque si no, es preferible el oscurantismo privado a la necedad pública, ¿no? Es una necesidad y es una realidad que nos ha tocado a la puerta algunos muy fuerte, porque se nos ha movido el piso con todo el ataque contra la familia, y creo que es importante. El INFA tiene una característica muy particular, porque cualquiera dijera: no, pero eso está en España, tengo que ir hasta España. Brevemente, platícanos un poco, Juan, el INFA, en los cursos, mencióname alguno de ellos, para que vean el nivel que tiene el INFA en la preparación de personas a nivel del mundo. En Panamá participamos muchos. Y de hecho, estás viajando a Panamá porque viene un grupo fuerte que se va a graduar. Háblanos un poquito de esos cursos. Bien, los cursos se dan en línea, con lo cual cualquier persona en cualquier lugar lo puede hacer el curso. El curso estrella, por así decirlo, es el que nosotros denominamos experto en orientación familiar, ¿no? Es un curso que comprende 8 módulos, teniendo una duración de 30 días cada módulo. Y ahí la pedagogía de enseñanza es muy sencilla pero muy profunda, ¿no? Combinamos la base de la consejería bíblica como la base de la que partir, pero nos apropiamos de determinadas materias tomadas del campo de las ciencias humanas, léase psicología, psiquiatría, terapia sistémica, y entonces conformamos una formación bíblica y profesional al mismo tiempo, ¿no? Esos cursos vienen durando, el curso estrella, el grande, tiene una duración más o menos de 9 meses, requiriendo como mucho, porque están diseñados para que ninguna persona deje su ministerio o su trabajo, sino que lo pueda ir compaginando. Como mucho requiere 4 horas semanales de estudio que la persona reparte dentro de su calendario, teniendo siempre un tutor personal que le resuelve dudas. Se va bajando material que la mayoría de los alumnos imprimen para hacerse con un valioso material al final de los 8 módulos, y ese es el más ambicioso, el programa más ambicioso. Luego tenemos otro que es el coach en identidad sexual y género. Cómo un líder o un pastor se maneja cuando le llega un chico o una chica con atracción al mismo sexo o con una abierta conducta homosexual que quiere cambiar. ¿Cómo nos manejamos? ¿Cuáles son los protocolos de actuación? Ese curso tiene esa finalidad: equipar al liderazgo para que sepan afrontar con garantías de éxito la solución de una identidad confusa, ¿verdad? Ayudarlos, porque siempre he dicho, ellos tienen derecho, Cristo murió por ellos también, y necesitan de esa misma esperanza que cualquier otra persona puede necesitar. Claro que sí. Por supuesto. Juan, vamos al Instituto Práctico. Tú eres el director del instituto, eres autor de unos libros. Quisiéramos comenzar a tocar los temas hoy. Yo tuve la oportunidad de comenzar a ver el libro La Identidad Se Importa. Ese lo tuve la oportunidad de leerlo. Vamos a hablar de otros libros que todavía ni siquiera han llegado a Panamá, uno de ellos. Pero yo quisiera abordar estos temas de la identidad y el rol del padre, preguntándote sobre algo que dice uno de tus libros. Dice: ser un hombre auténtico es rechazar la pasividad y tomar la iniciativa. Es aceptar su responsabilidad. Ser alguien que no la delega, no la rehúye, ni en su hogar, y comienza a platicar. Eso para cualquier hombre le puede pegar, porque en Latinoamérica a los hombres se nos habla como el mero macho, el hombre. Sin embargo, en tu libro tú tocas este tema sobre la pasividad y demás. ¿A qué te refieres cuando tú hablas en estos términos hacia el hombre? Claro, el libro Tu Identidad Se Importa, empezamos justamente trabajando la gravísima crisis de la masculinidad, y además entendiendo que uno de los factores que genera esa crisis es justamente la pasividad en el varón. El típico machismo, tan típico de Latinoamérica y tan típico de España, me temo que es una de las cosas que exportamos en su momento, ese machismo no encubre sino una pasividad en el varón, ¿no? Es decir, el hombre, para serlo, para tener su identidad bien enfocada, tiene que ser un buen líder, tiene que ser un buen esposo si está casado, tiene que ser un buen padre si tiene hijos. Es decir, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios dota al hombre de un
o lo que llamaríamos de una semilla de liderazgo, ¿no? Y ahí entraríamos en trabajar todo lo que es el orden que Dios establece cuando dice que el hombre tiene que ser cabeza, cuando dice que el hombre tiene que amar, cuando dice que la mujer se tiene que sujetar. Lamentablemente esos términos han sido tan mal entendidos e interpretados que eso ha hecho un flaco favor a la estructura familiar. Por eso, cuando un hombre es pasivo, es el hombre que no ama a su esposa, que no la trata con cariño, es el hombre que se cree que la autoridad tiene que ver con ordeno y mando y no con servicio, que es el terreno adecuado donde se debe entender ese término. Un hombre pasivo lo es cuando no pasa tiempo con sus hijos, cuando la voz masculina no valida a sus hijos para que tengan una identidad adecuada. Un hombre es pasivo cuando se refugia en el trabajo y se olvida de que sus primeras responsabilidades están en el hogar. Y todo hombre, Roderick, tiene una semilla de pasividad que nace en el famoso silencio de Adán, cuando en Génesis 3 Eva toma del fruto prohibido y la advertencia de no tomar le es hecha a Adán antes de que Eva ni siquiera fuera formada todavía. Por lo tanto, quien primero peca, por ponerlo en términos para entendernos y a nivel pedagógico, quien primero peca es Adán por un principio de omisión. Adán no advierte a Eva que no debe de tomar. No solo no advierte, sino que él mismo toma del fruto. Ahí nace la semilla de la pasividad, donde cuando tenía que haber hablado se calla, opta por la pasividad. Defendemos, Roderick, en el libro Tu identidad se importa, que ese germen de pasividad ha pasado al corazón de todo hombre. Y todo hombre lucha con una tendencia ancestral casi genética a no asumir responsabilidades, a no hablar cuando tiene que hablar, a retirarse, a no querer asumir los roles y los papeles que le corresponden, ¿no? Muchos hombres resuelven bien el problema y salen adelante, otros lidian con problemas de pasividad y otros jamás los resuelven en sus vidas. Eso puede estar ocurriendo en muchos de nosotros y lo vemos como algo natural, como si no estuviese pasando nada y lo que estamos es asumiendo una pasividad dentro de ese machismo. Entonces. Correcto, claro. De hecho, el que el hombre sea cabeza no es porque tú y yo seamos muy buenos siendo cabeza. Dios no nos da esa responsabilidad porque somos muy buenos, sino que nos la da precisamente para que sepamos sujetarnos y ser responsables de algo que naturalmente el hombre tiende a rehuir. Bueno, Roderick, el hombre yo entiendo que es guía espiritual en la familia, pero si tú preguntas al 80% de las familias ¿quién es más iniciador de la vida espiritual en familia, el hombre o la mujer? El 80% te van a decir que la mujer. Sin embargo, la responsabilidad Dios se la da al hombre. Es decir, Dios nos da responsabilidades no porque seamos muy buenos para asumirlas como varones, sino para que nos sujetemos a unos principios de no pasividad y por lo tanto de acción y a unos principios de responsabilidad. Por tanto, ser cabeza no solo no es un privilegio para el varón, sino que es una tremenda responsabilidad que a muchos hombres les queda grande por esa pasividad ancestral. En ese orden de ideas, Juan, el título del programa es El Padre y la identidad del Hijo. Quisiéramos definir qué es identidad y qué tan importante puede ser este tema, porque pareciese una palabra muy superficial, pero es muy profunda. Claro. En esa línea de pensamientos, ¿qué sería identidad antes de abordar el tema de nuestros hijos y demás? Correcto, claro. La identidad es un asunto básico en la vida de todo ser humano. Fíjate que la primera pregunta de la Biblia, después del pecado, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Ahí se revela ya una crisis de identidad. El hombre y la mujer pasan de ser habitantes en el jardín del Edén a ser errantes en la tierra del extranjero, la tierra de Nod. A partir de ahí hay una pérdida de identidad. Pero fíjate qué interesante, cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Es un asunto de identidad. Bueno, unos Elías, otros determinado profeta. Y entonces, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Declaración de identidad. Y sobre esa declaración de identidad es fundada nada más y nada menos que la Iglesia, sobre una declaración de identidad. Ahora, cuando Jesús va a iniciar su ministerio en Mateo 4, es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sabes en qué aspecto tienta el diablo a Jesús? En su identidad. Si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Y cuando Jesús muere, clavado en la cruz del Calvario, de entre la multitud se levantan varias voces que dicen, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. La identidad es el todo del ser humano, Roderick, porque responde a una pregunta fundamental. ¿Qué somos? ¿Somos hijos?
somos huérfanos, si no tenemos clara nuestra conciencia de identidad, nunca podremos ser hijos de Dios. Y sin ser hijos de Dios, nadie se puede salvar. Por eso la identidad es un asunto fundamental que tiene que empezar por la figura del varón, porque papá es quien valida la identidad tanto del niño como de la niña. No tanto mamá, la mamá retiene y el padre envía. La mamá aporta ternura, cariño, es la base en los primeros años de formación, tanto del niño como de la niña. Pero llega un momento dado donde tiene que entrar en escena papá, que es como el puente que conecta a los niños del contexto protector del hogar y los pone en contacto con el reto del mundo exterior. Es la voz masculina la que afirma una identidad sexual en la niña y la que afirma una identidad sexual en el varón. Por una razón fundamental, cuando una niña no recibe el cariño y el aporte del primer hombre de su vida, puede ocurrir que en la adolescencia busque los brazos de otro hombre. Ella no busca sexo, ella busca el abrazo del padre que nunca tuvo. Amor, cariño, comprensión, lo que llamamos nosotros las 3 famosas A's: afecto, afirmación y atención. Y normalmente ese suministro afectivo le corresponde a papá. Y en el varón igual. El hombre tiene una altísima responsabilidad para garantizar la correcta identidad de sus hijos. Y además por otra razón fundamental, porque para que un niño y una niña entiendan la idea de un Padre celestial, primero han de haber transitado por el escalón natural que es el Padre terrenal. Cuando el Padre terrenal afirma bien a sus hijos y a sus hijas, estos tienen una idea buena y adecuada de la paternidad y les es más fácil entender la idea de un Dios celestial. Es importante entonces, hagamos el clic y en un minuto antes de irnos al cambio, Juan, refuerza este tema que para mí es vital, la conexión del padre con la identidad del hijo. Nos has hablado en ejemplos, inclusive la mujer, el hombre, el niño, la niña, pero entonces es fundamental el trabajo que nosotros como padres hacemos en la identidad de nuestros hijos desde pequeños, ¿es así? Es fundamental, es clave, es básico. El niño crece pegadito a las faldas de mamá hasta una determinada edad, pero cuando un niño tiene una edad cercana a los 7, 8 añitos, papá tiene que pasar mucho tiempo con sus hijos, ¿no? Porque si el niño se queda pegadito a las faldas de mamá, que es la que aporta ternura, protección, el niño de alguna manera, para entendernos, va a estar castrado emocionalmente. Necesita la figura de papá que tiene que... fíjate, Rodri, nosotros siempre decimos que un padre, varón, tiene que hacer cosas con sus hijos, que si los viera su propia esposa, le riñiría a él. ¿Cómo se te ocurre llevar al niño por ese acantilado? ¿Cómo se te ocurre llevarlo a nadar a ese lugar tan peligroso? Hágalo como papá, con todas las precauciones del mundo. Pero el padre aporta cierto riesgo, cierto espíritu de competitividad. Por eso decimos que la madre retiene y sobreprotege y el padre envía y valida. Entonces el padre tiene que pasar tiempo con sus hijos, especialmente con los varones. A las niñas, papá tiene que darles cariño, protección, ternura, para que la imagen que tenga del primer hombre de su vida sea la de su propio papá, porque tú sabes que después los hijos tienden a reproducir aquel modelo que vieron y vivieron en su hogar. Y a los niños, los papás, tienen que validarlos con cuestiones de cierta agresividad, todo bien controlado, con cuestiones de que los niños tienen que lavar el carro con papá, los niños tienen que hacer con papá ciertas actividades de riesgo que despierten en ellos la semilla de liderazgo que Dios implantó en el corazón de todo hombre. Y es un trabajo de papá, Sí, no señor. de mamá. Excelente, tenemos que ir a un cambio, Juan. Al regreso vamos a seguir platicando con Juan Varela, un experto en vida y familia, sobre este tema, sobre el padre y la identidad de los hijos. Quédese en este canal, Osana Visión. En unos minutos regresamos en tu programa La Verdad. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Estamos de vuelta en tu programa La Verdad. Cada martes nos reunimos en casa para platicar sobre temas de importancia a nivel de familia. Hoy tenemos como invitado a Juan Varela, un hombre de Dios que ha tenido que salir también a luchar a través de un tremendo testimonio y a defender la familia. Quisiera abordar otros temas, Juan, en el tiempo que nos va quedando en este segundo bloque. Tú mencionas en uno de tus libros y dices que
Hay características en el hombre que se han ido perdiendo y hablas de proveedor, protector y procreador. El tiempo no nos va a dar, pero yo sí quisiera abordar el tema de proveedor, porque cuando mi esposa y yo tenemos la oportunidad de dar consejería, encontramos muchos, pero muchos padres muy decepcionados de la vida porque dicen, yo le di lo que nunca tuve. Él tiene el mejor teléfono, tiene el iPad, tiene una recámara para el solo, tiene computadora para el solo. Es decir, algo está ocurriendo que de alguna manera los padres estamos pensando que ser proveedor es solamente dar dinero en casa. Háblanos sobre el rol del padre como proveedor, o si es cierto que solamente tenemos que dar dinero. Claro, sí, sí. Bien, eso, proveedor, protector y procreador son lo que Sergio Sinay, un psicólogo argentino, denomina las tres patas de la auténtica masculinidad. Y es cierto. El hombre tiene que ser proveedor, pero también tiene que ser protector y también tiene que ser procreador. El concepto machista, porque es netamente machista, de que el hombre cumple simplemente llevando el sobre del sueldo a casa cada mes o dándole a sus hijos el dinero, es un concepto completamente equivocado. Si la responsabilidad paterna se limitara al suministro económico, entonces el padre pintaría poco, ¿no? Porque ni con mucho es la sola responsabilidad de todo varón. Bien es cierto que cuando el hombre, Dios lo crea en el Génesis, Dios le da al hombre algunos principios importantes. Le dice que labre la tierra. Y es cierto que hay una primera responsabilidad de proveedor en la figura del varón, ¿no? Además es casi genética, Roderick, porque tú tomas una mujer y un varón, ella se queda sin trabajo, la mujer va a hacer un cursillo de no sé qué, va a ocuparse más de sus hijos, muchos hombres se quedan sin trabajo y entran en depresión. Parece que la identidad del varón está mucho más ligada a lo que hace, al trabajo, a sentirse útil. Eso es legítimo, nace en el corazón de Dios, pero todo hombre tiene que aprender a equilibrar todo eso, porque el hombre también tiene que ser protector, es decir, el hombre es cabeza. Y el hombre es cabeza en el sentido de que tiene que proteger y tiene que cuidar a su familia y a sus hijos. Y por situar el término cabeza en su correcto sentido, a veces hemos malinterpretado el asunto de ser cabeza y hemos entendido que ser cabeza es ordeno y mando, ¿no? Cuando Cristo demuestra que es cabeza de la Iglesia, lavándoles los pies a sus discípulos. La autoridad tiene que ver con servicio. Además, la palabra autoridad viene de autor y un autor no impone, un autor expone en todo caso. La sana autoridad es por exposición, por convencimiento, por servicio. Entonces el hombre tiene que ser proveedor, evidentemente, tiene que ser protector de sus hijos y de su esposa y evidentemente tiene que ser procreador si quiere levantar descendencia y prole, ¿no? Esas tres patas se han perdido. Es un trabajo integral porque también dentro de las consejerías enfrentamos realidades como cuando se le pregunta que el hijo no quiere saber nada de papá, dicen, no, pero ¿para qué? Si la que da las órdenes y lo que se hace en casa lo dice mamá. Sí, o ¿quién llevó al chico cuando era niño a la barbería? La mamá. ¿Quién llevó al chico cuando practicaba deportes a practicar deportes? La mamá. Sí. Entonces resulta que se deteriora el mismo hombre, nosotros mismos aportamos y quisiera abordar muy rápidamente el tema de ese rol que se desequilibra cuando la mamá asume roles que no le corresponde y que en un momento también puede afectar la identidad del chico. Sin duda, sin duda. Cuando trastocamos el orden de Dios, todo se pervierte. Si el hombre no es cabeza, claro, alguien tendrá que serlo. Muchas veces la mujer, por defecto, asume competencias que están designadas al varón, ¿no? Ella lo hace legítimamente, pero ya no estamos en el orden de Dios, ¿no? Claro, la mujer, cuando asume competencias que serían privativas del varón, lo que hace es sobredimensionar feminidad en sus hijos, ¿no? Una mujer que pasa mucho tiempo y cumple funciones que deberían de estar más reservadas también al varón o a ambos en un porcentaje equilibrado, lo que hace es sobredimensionar aspectos de feminidad. Y el varón, cuando no cumple con esas responsabilidades, hace justamente lo contrario, genera un déficit de masculinidad, lo que nosotros llamamos vacío de género. De tal forma que muchos niños, varones en este caso mayormente, crecen con deficiencia de presencia masculina, pero crecen con sobredimensión de presencia femenina. Evidentemente eso puede provocar una confusión de identidad, porque un vacío de masculinidad lo que provoca es inseguridad en un niño y una sobredimensión de feminidad lo que provoca es confusión en cuanto a la afirmación de su identidad. En esa misma línea de pensamiento, en tu libro también mencionas una frase que nos desafía a nosotros los hombres. Dice,
El hombre tiene miedo de ser hombre y la mujer, con ser mujer, no tiene bastante. Redondeanos un poco ese tema que para cualquier hombre eso le puede, afecta al machismo. Es una frase un poco peligrosa, sí. Si nos la aíslan y la ponen por ahí, de pronto nos pueden tildar de todo, ¿no? Pero es cierta. Es cierta, esa frase la pronunció un sociólogo hace muchos años y responde a una realidad social. El hombre tiene una gravísima confusión de identidad. Y la mujer está siendo afirmada desde un feminismo radical que ya no pretende igualar y equipararse en cuanto al varón. Ese sería el feminismo de equidad. Hay un feminismo legítimo. Nació llamándose feminismo de equidad. Pretendía equiparar derechos y libertades entre el hombre y la mujer. Esa es una conquista social que todavía no se ha conseguido. Y evidentemente la mujer tiene que estar en las mismísimas cotas de igualdad frente al varón en esos temas. Pero lamentablemente, ese feminismo de equidad ha sido fagocitado por el feminismo radical, que no pretende igualar, sino superar al varón. Es lo que se da en llamar ahora el nuevo embrismo, que es absolutamente nefasto, que pretende anular la figura del varón y colocar a la mujer en una posición donde de pronto ahora, si el hombre fue el macho hasta hace unas décadas, ahora es la mujer la hembra. Fíjate que Sergio Sinay, el psicólogo que mencionábamos, tiene un libro bien interesante que se titula... En España hay una frase muy típica que dice: esta noche no, querido, cuando la esposa no quiere tener relaciones sexuales, ¿no? Porque tengo la regla, porque estoy enferma o lo que sea. El libro se titula al revés: esta noche no, querida, colocando al varón como el nuevo sexo débil y trabajando la crisis de la masculinidad y el auge de ese feminismo radical. Abordemos un tema, no nos va a alcanzar este primer bloque, pero quisiéramos iniciarlo. Sobre la crisis de identidad, en uno de tus libros, tú platicas el tema de la homosexualidad. Y una pregunta que se impone porque hay muchas corrientes que tratan de ver que eso es algo normal y natural. Y la pregunta que te hago, ¿el homosexual nace o se hace? La gran pregunta en debate, ¿no? Estas son las dos corrientes en pugna: los genetistas, que piensan que hay un gen homosexual, y los ambientalistas, que creemos que se debe a otros factores mayormente de índole cultural, ¿no? Si tuviéramos que definirnos entre una u otra postura, diríamos que somos ambientalistas. No existe el gen homosexual, eso está más que demostrado científicamente. No existe el gen homosexual. Ahora bien, sí hay algunos factores de orden biológico que, si bien por sí solos no predeterminan una conducta homosexual, sí pueden condicionarla. No es tan sencillo el asunto, ¿no? El tema de la homosexualidad abarca aspectos de la identidad y de la propia sexualidad. Pero lo que está más que claro es que nadie nace homosexual. Hay factores, si bien hay algunos de corte biológico, son mínimos y por sí solos nunca llegarían a completar una conducta homosexual en otras personas. Toda persona que acaba en una conducta homosexual ha sido víctima desde su más tierna infancia de carencias afectivas, de abusos, de sobredimensión femenina, de ausencia de modelaje masculino y de muchos otros factores que han ido condicionando esa conducta. Yo leí hace un tiempo atrás que inclusive desde que el niño está en el vientre de la madre, a mi esposa cuando estaba embarazada le decía: ponle a escuchar música, que él escuche música, que él... y eso hace que el niño lo escuche. Correcto. Y me platicaba alguien, decía, si ese mismo comparación lo llevas a un hombre que maltrata a una mujer, que golpea a una mujer, estando embarazada, aún ese embrión puede estarse transmitido todo este tiempo. Es decir, este problema viene desde muy atrás. Claro. Y muchas veces los niños nacen con ese temor y son los elementos que tú dices que no te hacen homosexual, sino que son elementos. Correcto. En tu libro tú lo planteas muy claro, que es como cuando tú represas con piedras, un río en las corrientes. Llega un momento que este tipo de cosas llegan a debilitar la identidad, y si no tiene buena identidad el chico, pueden debilitar y hacer daño al chico. Sí, es correcto. Ese factor que tú mencionas del vientre del niño es uno de los primeros factores de riesgo, que se llama herencia intrauterina. Esto está basado en lo que se llama la psicología prenatal, ¿no? Hay un autor, se llama Tomás Verny, que tiene un libro muy interesante titulado La vida secreta del niño no nacido.
y desarrolla el concepto de la psicología prenatal. Efectivamente, cuando un niño nace en el vientre de mamá y es maltratado por su padre, ese niño recibe por 2 vías el rechazo a papá. Primero, cuando ese hombre grita a su esposa, la mamá del bebé que se está gestando, le grita y todo el asunto, esa madre evidentemente tiene miedo, temor o hasta odio hacia su marido. Neuronalmente y a través del cordón umbilical, el niño recibe las impresiones en negativo de su mamá respecto a su papá, al que él ni siquiera conoce, porque es un bebé en el vientre, en el claustro materno. Pero es que incluso un niño en el claustro materno, como una voz en eco, logra escuchar la voz agresiva de su papá. De manera que está recibiendo ya en el claustro materno por 2 vías, vía hormonal, impresiones de mamá, y vía auditiva, lo que escucha de su propio papá, en negativo. Cuando ese niño da a luz, para entendernos, viene ya de fábrica predispuesto a rechazar la figura paterna. Y si el papá es un bruto, que muchas veces sucede estos casos, el niño tiene una tendencia instintiva a refugiarse en mamá y a aislarse de papá, con lo cual los primeros meses o años de su vida va a recibir un baño de sobredimensión femenina y un vacío de género masculino, ¿verdad? Otro tema que ocurre mucho con nosotros los latinos es el fenómeno de que si mi hijo no nace con una habilidad deportista, yo soy futbolista y quiero y voy al Barça y yo quiero que mi hijo juegue fútbol, resulta que mi hijo me llega y me dice, papá, yo quiero que me compres una guitarra. Obviamente el hombre en su machismo reacciona de una forma negativa. Eso tú también lo tocas en el hecho de que nosotros queremos hacer de nuestros hijos otra cosa distinta porque el hecho de que él le guste tocar guitarra para nada lo lleva a la atracción del mismo sexo. No, ¿Cómo se interpreta eso? Y es un mensaje muy claro para nosotros los hombres que no debemos tener cuidado cuando establecemos esa relación con nuestros hijos. Correcto. Eso tiene mucho que ver con los roles impuestos de género, ¿no? Que a veces se han estereotipado en que el niño tiene que jugar con el balón, tiene que hacer deportes de riesgo y la niña con muñequitas y con cocinitas. Eso en realidad no es así, aunque tengamos una tendencia natural por nuestra configuración biológica, ¿no? Un niño para ser niño y un hombre para ser hombre, no, bueno, a mí no me gusta el fútbol, por ejemplo. Y eres de España. Y soy de España, soy el único español al que no le gusta el fútbol. Pero no me gusta, puedo ver un partido, pero no me llama la atención. Los niños, por ejemplo, un niño puede jugar con cocinitas. No es un error que un niño juegue con cocinitas, porque el juguete es neutro. Lo que hay que hacer, si el niño juega con cocinitas, es validarle su masculinidad con la cocinita, diciéndole cosas tipo, hijo, tú sabes que los mejores cocineros son hombres, lo cual además es cierto. Es decir, y si la niña juega con pistolitas, eso no es malo en principio, todo eso. El juguete es neutro, lo que hay que hacer es validar masculinidad con ese juguete o con ese deporte. Es cierto que el ideal machista parece que tiene que ser el de un tipo duro, que tiene que criar a hijos fuertes, que, en fin, que hagan deportes de riesgo, y eso no necesariamente es así. Hay niños que nacen desarrollando más la parte derecha del cerebro, que está más capacitada para las artes, para la comunicación. No pasa nada, no pasa nada. Cada niño está configurado de una forma única y especial, y sea de una u otra, hay que validarlo en su masculinidad. Bien es cierto que mucha población de personas que finalmente se declaran homosexuales son más del orden artístico, ¿no? Porque son más sensibles y la sensibilidad puede llegar a ser un factor de riesgo. Te explico rápido por qué. Un papá tiene 2 hijos, los educa a los 2 igual y de pronto uno de ellos se deriva hacia la homosexualidad y el otro no. Y el papá dice, pero si yo los eduqué igual. Claro, pero los hijos no son clones, cada uno tiene su propia personalidad. Y el que tiene una piel más dura, de pronto lo que le dice papá en tono brusco no le afecta. Pero aquel que tiene mucha sensibilidad interior le entró el dedo hasta el corazón, ¿no? Por lo tanto, las personas sensibles pueden tener más facilidad para ser heridos que los chicos que nacen con un temperamento más tosco, ¿no? Y eso puede ser un factor de riesgo. Cada hijo es diferente. En unos días se va a estar estrenando en Panamá una película que habla como flechas y lo que explican de alguna manera es que cada hijo nuestro es diferente, no son clones. Correcto. Sí, justamente lo que estamos... Ok, y eso es importante abordarlo por el hecho de que ningún papá va a declarar que quiere más un hijo que otro. Es un tema que ni siquiera lo tocamos en este programa porque algunos, no, yo los quiero iguales. Pero no podemos, tenemos que velar por la formación de nuestros hijos de acuerdo
a sus roles, a su característica natural, cómo nacieron, si le gusta la guitarra, enseñemos la guitarra, Claro. y fortalezcamos la identidad de ese chico a través de la guitarra, a través de la danza. Ok, si hay alguno que le gusta el deporte, digamos una chica que le gusta el fútbol, ella puede en un momento fortalecer su feminidad, pero inclusive a través del deporte que practica. Y de eso no tiene nada que ver ni con lesbianismo, ni con homosexualismo, ¿es así? Sí, sí, es más que correctísimo, ¿no? Es cierto que hay una biología, a veces la biología determina un poco el destino, ¿no? A ver, es cierto que biológica y físicamente el hombre está configurado para tareas más pesadas que la mujer. Esto es impepinable, esto ni es machismo, ni es rol estereotipado, simplemente es pura biología, ¿no? Yo tengo más fuerza física que mi esposa, esto es así, ¿no? Ella quizá tenga más resistencia, ¿no? Trabajos que requieren mucho detalle y demás, a veces las mujeres están más capacitadas para ese tipo de trabajos, lo que no quiere decir que no podamos tener a una mujer albañil, le dicen albañil a la que Sí. no podamos tener una mujer albañil, o una mujer que maneje un camión, por supuestísimo que sí. Esto es intercambiable, pero el hombre por configuración está más apto para determinadas tareas y la mujer por configuración más apto para otras. Fíjate, no solo la biología determina el destino, o la biología sí lo determina. Dios hizo al hombre de la tierra. El hombre está más ligado a contextos naturales, a la exploración del medio. Dios hizo al hombre a la mujer de una costilla, por lo tanto de la carne. La mujer está más configurada genéticamente para la comunicación, para las relaciones, para el hogar y todo lo que tiene que ver con el aspecto del hogar, ¿verdad? Porque a veces la biología sí determina el destino, ¿no? Platicábamos en un grupo que pertenecemos, donde hay una serie de profesionales, y en algunas veces alguien habla del hombre, la mujer, y siempre he dicho que no debemos, Dios no nos puso en esta tierra para competir, sino para compartir. Al regreso, vamos para que me des tu opinión sobre el hecho de esta frase, Dios nos puso para compartir y no para competir. Vamos a un cambio y regresamos en este tu programa La Verdad con nuestro invitado Juan Varela. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Regresamos en este momento a tu programa La Verdad. Hemos estado platicando con Juan Varela sobre el padre y la identidad del hijo. Hemos abordado temas muy interesantes y antes de entrar en este proceso que hablamos del tercer bloque de los consejos y el llamado a la esperanza, quisiera hacer una pregunta, Juan, que es obligante. Y es, sabemos que no en todos los hogares hay la presencia de un padre. ¿Cómo hace una madre donde el hombre ha abandonado el hogar, no está, ella tiene que formar un niño? ¿Cómo le hace a esa mujer? Sí, sí, es una buena pregunta. Además hay muchas familias, les decimos monoparentales, donde solo está la mamá, por los motivos que sean, ¿no? Cuando una madre no tiene esposo, ni por lo tanto padre para sus hijos, por las circunstancias que sean, ¿verdad? Hay que buscar la figura de un padre sustituto, no un marido sustituto, ¿eh? Un padre sustituto. ¿En qué sentido? Pongamos un ejemplo bíblico, ¿no? Timoteo creció siendo educado no por una mujer, sino por dos, su abuela, su madre y su abuela. Del papá de Timoteo se nos menciona muy poco, apenas se nos menciona. Timoteo tenía factores de riesgo para haber desembocado en una conducta homosexual. ¿Quién suple la paternidad que Timoteo nunca tuvo? El propio apóstol Pablo, que en las 2 epístolas le llama mi verdadero hijo en la fe. Por lo tanto, toda madre que no tenga marido ni por lo tanto padre para sus hijos, ha de buscar las figuras de otros varones, puede ser un hermano de ella, puede ser alguien del entorno de la iglesia, que ayude al hijo, que lo lleve a tomar una hamburguesa, que lo lleve por ahí a hacer algún tipo de deporte, que pase tiempo con él, porque el niño necesita modelos referentes masculinos, ¿no? Entonces la iglesia aquí puede jugar un papel fundamental, sustituyendo esa figura del padre por otros varones que vayan modelando y validando en ese hijo lo que no tiene en su propio hogar, que es la figura del padre, ¿no? Es decir, hay que buscar siempre una figura masculina que esté presente en la vida de ese niño, sin duda. Ok, eso es muy importante. En este tercer bloque siempre dejamos espacio, Juan, para lo que nosotros llamamos llevar esperanza, porque hoy hemos hablado en los 2 primeros bloques de situaciones que pueden estar ocurriendo con nuestros hijos, que incluso no solamente estamos hablando de rebeldía o distanciamiento, sino que es un factor que suma
al problema de la atracción al mismo sexo que puede desembocar en homosexualismo. Un padre que dice, no lo hice bien, reconozco que me equivoqué, mi hijo ya está grande o mi hijo está a mediana edad, o cedí el rol de sacerdote o fui un padre pasivo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Juan, para recuperar el rol que me corresponde? Sí, claro. Bueno, punto 1. El 100% de los padres, si echáramos la vista atrás, cambiaríamos cosas. El 100% de los padres no lo hemos hecho bien siempre, ¿no? Ahora, un padre que de pronto se dé cuenta de que ha tenido grandes carencias en su hijo, un padre que de pronto se dé cuenta que nunca abrazó a su hijo como lo hubiera tenido que hacer, o que nunca le dijo te quiero, que es tan importante en la figura de un padre, ¿no? Evidentemente, si el hijo está en el hogar, o aunque el hijo sea mayor, el padre puede restaurar ese puente, ¿no? Cuando un padre pide perdón a sus hijos, no solo no se rebaja, sino que les da un ejemplo a sus hijos de que toda equivocación puede ser restaurada. Cuando un padre junta a sus hijos o a su hijo varón y le dice, hijo, te pido perdón, porque nunca te dije te quiero con la fuerza con la que tenía que habértelo dicho, o nunca pasé el tiempo suficiente contigo porque estaban otras cuestiones. Perdóname, quisiera arreglar eso. Cuando el padre restaura ese puente, ese hijo normalmente perdona al padre, normalmente lo abraza y normalmente, a no ser que tenga heridas profundas que haya que arreglar de mano, ¿no? Pero los padres tenemos siempre la posibilidad de restaurar el puente que hemos roto por una u otra circunstancia en las vidas de nuestros hijos. Y cuando eso ocurre, de alguna forma, el hijo va sanando heridas y carencias afectivas de corazón, ¿no? Por tanto, yo recomiendo a todos los padres que no hayan sido quizá todo lo presentes o afectivos que debieron de haberlo sido en sus hijos, aunque estos estén ya casados y fuera del nido, que les pidan perdón, que los reúnan o que le escriban una carta, porque las cartas de bendición y de perdón quedan señaladas para la eternidad en la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, que haga un ejercicio de recuperar, en primer lugar, pidiendo perdón. Eso restaura e inicia el proceso para que la relación cambie y mejore, sin duda. Hay esperanza, entonces. Por supuesto, hay esperanza. Claro que sí. Claro que sí. Otro tema, Juan, los hijos. Muchos fueron sujetos a esa pasividad o llamémosle, a ese distanciamiento del padre, y hoy muchos de ellos tienen cierto dolor o resentimiento sobre el padre, sobre ese hombre que debió haber sido un ejemplo para él. Yo siempre veo a la Biblia que dice honra a tu padre y a tu madre, no dice honra a tu papá o tu mamá si son buenos. Entonces es un tema difícil. Muchos de ellos han llegado a experimentar esa carencia de identidad a un punto que tienen atracción al mismo sexo o incluso ya han abordado el terreno del homosexualismo. ¿Qué puedes tú decirles a esos? Muchos ya son hombres, otros son adolescentes, otros son muy jóvenes. ¿Hay esperanza para poder rectificar, para poder recuperar no solamente la familia, sino su propia identidad? Sí, hay esperanza, por supuesto que sí. Es un error pensar, algunas teorías afirman esto, pensar que una conducta homosexual no hay que cambiarla. Si uno no quiere llevar adelante la conducta, debe de reprimirla. De igual manera que un adúltero por años, cuando por ejemplo se convierte y se casa, tiene que reprimir una cierta tendencia natural a la lujuria y demás. Eso en la homosexualidad es completamente incorrecto, porque la homosexualidad responde a carencias afectivas que si no son suplidas, eso nunca se va a arreglar. Una persona que tenga una conducta homosexual y quiera retornar a la heterosexualidad, tiene que trabajar su propia historia. Hay que encontrar desde su más tierna infancia en su historia cuáles fueron los factores de riesgo, cuáles fueron las carencias afectivas, cuáles fueron los abusos. Hay que buscar si hubo sobredimensión femenina y carencia de rol masculino. Hay que trabajar todos esos aspectos, trabajarlos, sanarlos
y perdonarlos, porque esos aspectos son las piedras que van cayendo en la corriente natural de la heterosexualidad y que van impidiendo que ésta se desarrolle de forma adecuada. Cuando caen demasiadas piedras, demasiados factores de riesgo, como tú bien apuntabas, en mi libro yo hablo de que se forma un dique, una represa, y la natural corriente de la heterosexualidad desvía su curso hacia la confusión de identidad o la homosexualidad. Por lo tanto, hay que trabajar esas piedras, hay que perdonarlas, hay que sanarlas y hay que ir quitándolas, porque hay esperanza absolutamente al 100% en toda persona que quiera, ¿verdad? Esa es la condición, que quiera retornar a la heterosexualidad con la que todo ser humano ha sido creado. Esto es a través de un proceso, Juan, ¿verdad? Porque tampoco podemos pensar que es instantáneo. Venimos muchos con una historia de dolor muy profunda y han desarrollado toda una vida de dolor. En el caso particular nuestro, guardamos nuestra fe en Dios y pensamos y creemos firmemente que en Dios la esperanza se incrementa exponencialmente, pero es a través de un proceso, no es instantáneo. Correcto, y esto es muy importante afirmarlo, ¿no? De igual manera que una identidad homosexual tarda años en formarse, pero muchos, el retorno a la heterosexualidad no es cosa de una sesión de consejería, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 6. Lleva tiempo, a veces algunos años incluso, ¿no? Puede ser que menos tiempo, depende de cada persona y de qué tanto de involucrado ha estado en todo esto, ¿no? Pero desde luego que sí, es un proceso largo, complicado, que atañe a cuestiones espirituales, que atañe a cuestiones emocionales y que atañe a heridas que hay que ir sanando y que hay que ir restaurando. Es un proceso a largo plazo, por supuesto, pero claro que se puede. Desde la Fundación Visión, que somos voluntarios allí, tratamos un programa que es de prevención de abuso sexual infantil y solamente quisiera reforzar un dato que tú mencionas. Hay unas estadísticas de organismos reconocidos, como UNICEF y demás, hablan de 7 de cada 10 homosexuales sufrió algún tipo de abuso sexual infantil. 7 de cada 10. Estamos hablando que el 70% de los grupos homosexuales ya declarados sufrió abuso sexual infantil. Entonces estamos hablando de una historia de dolor muy profunda, una historia de dolor que tiene que comenzar un proceso de sanación, pero solamente con la fortaleza, en nuestro caso en Dios. Se requiere ayuda profesional, se requieren personas que realmente tengan esa preparación, porque es muy importante, debe haber una preparación, y de eso quisiera que me dijese rápidamente, Juan. No basta consejería y decir una sesión se resuelve el problema. Claro. Estamos hablando de que es un proceso y dentro de ese proceso se requiere preparación profesional de parte del que va a ayudar a esa persona que puede tener atracción al mismo sexo o puede ya después de un proceso y de mucho tiempo ser un homosexual ya declarado por él mismo. ¿Se requiere? Sí. Se requiere una preparación muy especial y muy específica, ¿no? Ni siquiera basta con que un pastor esté formado en consejería. Es decir, el proceso de acompañamiento para que una persona con confusión de identidad, atracción al mismo sexo o abierta conducta homosexual pueda retornar a la heterosexualidad requiere que con la persona se trabaje absolutamente en todas las áreas, ¿no? Y eso hay que hacerlo desde una especialización. Nosotros ofrecemos el curso de coach en identidad sexual y género para capacitar al liderazgo que ya previamente debe de acudir a ese curso con unos conocimientos básicos de consejería bíblica, y entonces ahí hay que trabajar muchos aspectos, ¿no? Desde luego, no cualquier persona está capacitada para acompañar el proceso de retorno a la heterosexualidad. Abarca aspectos que a veces tienen que ser abordados desde la psicología clínica, a veces puede haber aspectos que han de ser abordados desde la psiquiatría, a veces puede haber aspectos que han de ser abordados desde equipos de sanidad, de todo lo que tiene que ver con los demonios, como lo decimos, con personas que están poseídas incluso, que tienen fortísimas ataduras espirituales. Es decir, hay que afrontar y atacar el problema desde la parte espiritual, desde la parte física y desde la parte emocional. Y desde luego para eso se requiere una formación especializada para que las personas, tengan la capacidad adecuada de ayudarlos. Es un equipo, y yo llegaría a pensar que es un acompañamiento tal que es prácticamente un discipulado. Es decir, tienen que estar con esa persona
es decir, permanentemente. Sí. No es cuestión de que, como bien tú dices, una consejería que le vaya bien, Claro. todo se ha resuelto. Y lo decimos porque hay fuertes corrientes que lo que están llamando es a mencionar de que ya no hay oportunidad. Tú lo mencionabas hace un momento, de que es irreversible, y yo creo que toda persona merece esa esperanza. Sí, sí. Antes de irnos, me gustaría que platicaras un poco más sobre el INFA, Juan. Háblame un poco más sobre el INFA. Al inicio del programa nos mencionaste algo, pero algunas personas nos acaban de sintonizar o nos sintonizaron unos minutos después. ¿Qué es el INFA? ¿Qué hace Correcto. y cómo colabora para fortalecer y ayudar al liderazgo, a la iglesia, a la sociedad en general sobre estos temas de familia? Sí, el INFA es una institución teológica, Instituto de Formación Familiar, que hace unos 12 años fundamos y que hoy seguimos dirigiendo, y que básicamente tiene un propósito: equipar al liderazgo en las iglesias para que sepan hacer frente con rigor, con eficacia y con seriedad a los problemas derivados del índole familiar, ¿no? Es decir, cómo se maneja un pastor o un líder con una pareja que tiene problemas de comunicación, ¿no? Cuáles son los protocolos de actuación a seguir, cuáles son las bases de una consejería bíblica eficaz, cómo nos manejamos en problemáticas personales, cómo nos manejamos en problemáticas de identidad de género, ¿no? Entonces el INFA, en su programa formativo, que es siempre en línea, por lo tanto cualquier persona lo puede hacer en la privacidad de su hogar y en cualquier país de habla hispana. Entonces lo que queremos es facilitar herramientas y cursos especializados en consejería bíblica, en identidad sexual y género, para que realmente las personas puedan capacitarse con profundidad en todos estos temas que todo pastor y todo líder tiene que abordar y enfrentar en su labor pastoral, porque no olvidemos que la familia es la institución más confundida, más machacada, más falsamente ampliada y más devaluada, ¿no? Y que todos los problemas derivados de cualquier iglesia tienen que ver con el entorno familiar. Ahí se genera todo, ¿no? Por lo tanto, una institución tan tremendamente importante necesita que sepamos cómo manejarla, cómo ayudarla, cómo apoyarla y cómo restaurarla. Y en el Instituto de Formación Familiar, en esos cursos en línea, ofrecemos las herramientas adecuadas. Y yo desde aquí animo a toda persona que tenga interés en trabajar estos temas a que entre en nuestra página web. Nosotros en España le decimos www. Ustedes de pronto aquí dicen... ¿cómo dicen? www. Bueno, pues póngale así, institutoinfa.com, ¿no? Entonces, en esa página usted puede entrar, usted puede accesar, y ahí va a encontrar toda la información. Y yo le animo, si usted quiere formarse, hágalo, porque es una formación rigurosa por la que obtiene una titulación, y de seguro que van a ser herramientas que en su labor ministerial le van a servir de mucho. Sí, definitivamente, Juan, por algún tiempo, ya varios años, hemos apoyado desde el lugar donde la iglesia donde asistimos, tu ministerio, creemos en tu ministerio, creemos que es importante la familia, y a todos los objetivos que tú colocaste, yo colocaría uno más: la familia está siendo atacada. Hoy se nos habla, la familia fracasó, la familia esto, la familia aquello, de forma peyorativa. Y yo creo que nosotros debemos defender la familia en todo tiempo y en todo lugar. No hay hogares ni familias perfectas, como siempre lo he dicho, porque si fuese así yo no tuviese este programa. No hay hogares ni familias perfectas, sino gente, hombres y mujeres, que han decidido luchar y defender la familia. Y por eso es que nosotros estamos cada martes aquí platicando temas como lo que hemos abordado hoy con Juan Varela, en donde nos ha explicado de manera muy clara la participación de nosotros como padres en el fortalecimiento o no de la identidad de nuestros hijos, el rol de la madre. Hemos platicado muchos temas que nos llaman a la reflexión, y como hemos platicado también en este bloque, nos invita a que no demos marcha atrás, que demos un paso hacia adelante. Y ese paso hacia adelante es que si tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos por errores no intencionales o cualquiera que fuese la causa, atrevámonos todos a hacerlo y acerquémonos a nuestros hijos. Nos decía Juan que aún de adultos, no pensemos que solamente de niños, aún de adultos hay que recuperar a nuestros hijos. Y por otro lado, aquellos hijos que se han visto expuestos a todo este tema, que inclusive los ha llevado a una atracción al mismo sexo o ha desencadenado al final al desarrollo de una homosexualidad, también hay esperanza. Dios nos ofrece esperanza a todos.
Dios nos ofrece esperanza y en esta noche no ha sido la excepción. Hemos hablado sobre el Padre y la identidad del Hijo. Esperamos que cada palabra que nos ha compartido Juan Varela y que hemos entrado a sus hogares en esta noche, usted pueda meditarlas, pueda consultarlas con Dios, pueda llevarlas adelante, sabiendo que tenemos que construir familias que se atrevan a decir, no somos perfectos, pero defenderemos a la familia hasta el final. Queremos dar gracias por la oportunidad que nos han dado de llegar a sus hogares. Ustedes ven los materiales, hay algunos libros que tiene Juan que son muy buenos los libros, como la homosexualidad, como los hijos, tus hijos importan. Este libro acaba de llegar a Panamá y ya se acabaron unos pocos que trajo Juan, pero próximamente estarán en las librerías y material muy importante para fortalecernos y ayudarnos a nosotros a llevar esta tarea adelante, que es la de educar, formar y recuperar ese liderazgo y ese sacerdocio que Dios nos puso a nosotros los hombres, recordando que el sacerdocio o la hombría se trata de servir a la familia y no, como mal han dicho, de comenzar a mandar y hacer otras cosas muy distantes al propósito de Dios. Gracias, los esperamos el próximo martes en otra entrega de La Verdad. Osana Visión presentó La Verdad.